Buenas, a continuación daremos la exposición de los temas que les tocó a nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado por Elizabeth Correa, Alejandro Gil, Alessandra Restrepo y Caterina Medina. Los temas que nos tocó a desarrollar, uno de ellos la arquitectura y diseño lógico. Como podemos ver, la arquitectura consiste en un conjunto de requisitos e instrucciones que gracias a NOMA relacionan la arquitectura con unos elementos básicos. Entre ellos tenemos los dispositivos de entrada, de salida y los dispositivos mixtos. Los dispositivos de entrada son aquellos donde permiten introducir información al computador. Entre ellos tenemos el teclado, el mouse, el micrófono, entre otros. También tenemos los dispositivos de salida. Gracias a ellos podemos ver un resultado y lo podemos ver gracias a la manipulación que le damos al computador. Entre ellos tenemos el monitor, la impresora, los parlantes, los auriculares, entre otros. Y los mixtos son aquellos que cumplen la función tanto de entrada y de salida. Entre ellos tenemos la USB, el monitor, la impresora, entre otros. También otro de los elementos básicos que tenemos es la memoria RAM y la memoria masiva o llamada memoria secundaria. La memoria RAM es aquella que permite almacenar demasiados datos. Gracias a ellas, nuestros computadores pueden tener una velocidad súper ágil que permiten la ejecución bien de un programa. Las unidades de memoria o memoria masiva son aquellos que pertenecen más que todo a los dispositivos de entrada. Permiten almacenar datos y programas. Otro elemento básico que tenemos es el ALU, llamado comunidad aritmética. Gracias a ella podemos realizar operaciones aritméticas que son la suma, resta, multiplicación y división. Y operaciones lógicas. Entre ellos tenemos la simple y la compuesta. Entre la simple empleamos lo que son operaciones con compuertas NOT, AND y OR. Y en las compuestas es porque dependen de la simple, para así lograr realizar una buena ejecución. También tenemos la unidad de control. La unidad de control, también llamado es CEU, realiza procesos de alta velocidad. Además de eso, hay de dos tipos. Hay de tipos básicas, son aquellas que permiten ejecutar, almacenar, interpretar y leer. Y las expandidas, que permite escribir datos, procesar datos, captar datos, interpretar instrucciones y captar instrucciones. Otro tema que nos correspondió son cuáles son las funciones de los computadores. Como podemos ver hoy en día, gracias al computador podemos ingresar datos, procesar datos. Aparte de eso, se realiza después del proceso una salida y después la podemos almacenar. Los computadores también realizan un ciclo de instrucciones. Entre ellos tenemos la fase de búsqueda de instrucciones y la fase de ejecución de instrucciones. Entonces, la fase de búsqueda de instrucciones, como su nombre lo dice, permite a cabo llevar las instrucciones de un programa. Y la fase de ejecución, como su nombre lo dice, permite ejecutar o realizar las señales que mandamos que sean adecuadamente reflejadas. Otro de los temas que tenemos es el diseño lógico. Como podemos ver hoy en día, los computadores interpretan datos, números, letras, imágenes, sonidos, emplea sistemas binarios, donde la información del computador almacena todos estos datos. Podemos ver que el diseño lógico emplea unas compuertas, entre ellas unas AND, unas OR y unas NOR, y muchas más. El diseño lógico se puede clasificar o se clasifica en los circuitos lógicos. Entre ellos tenemos los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales.
Los circuitos combinacionales están relacionados con los sumadores, restadores, decodificadores y codificadores. Gracias a ellos se permite almacenar datos y de la entrada depende la salida. Igualmente los circuitos secuenciales permite almacenar salidas donde se realimenta de las entradas. Mostraré un ejemplo de la clasificación de estos circuitos lógicos. Muchas veces estos circuitos lógicos son demostrados en un software llamado Cocodrive, donde permite disimular diseños. Entonces yo aquí voy a mostrar la tabla de verdad, porque el circuito lógico está relacionado mucho con las tablas de verdad. Entonces aquí voy a mostrar un ejemplo de un sumador. Podemos ver que tienen dos entradas. Llamamos dos entradas a 2 bits, como quiera usted, dos datos. Entonces yo aquí puedo ver que las entradas están en 0. Entonces me voy a basar sobre una tabla de verdad, donde nos dice que si el dato A y B está en 0, tiene una sumatoria en 0. Entonces podemos reflejar aquí. Está en 0, tiene una sumatoria en 0, ¿cierto? Que si el dato A está en 0 y B está en 1, podemos ver que hay una sumatoria de 1. O sea, vamos a decir verdad. Cuando está en 0 y 1. Entonces, cuando está en 0 A y cuando está B en 1, hay una sumatoria. O sea que hay una salida de un dato. Cuando A está en 1 y B está en 0, también va a haber una salida en 1. Entonces vamos a reflejarla aquí. Cuando A está en 1 y B está en 0, siempre hay una salida de sumatoria. Cuando A está en 1 y B está en 1, debe haber una sumatoria en 0. Vamos a ver si eso es correcto. Cuando ambos están encendidos, podemos ver que la sumatoria está en 0, ¿cierto? Entonces podemos decir que los circuitos combinacionales dependen mucho de la tabla de verdad y de las entradas de los datos. Entonces vamos a ver otro ejemplo de los circuitos secuenciales. Como podemos ver, los circuitos secuenciales se retroalimentan. Podemos ver que, mire que aquí se realiza una combinación de compuertas. Entonces, cuando yo enciendo un dato, automáticamente me arroja una salida. Si enciendo otro dato, me arroja una salida y automáticamente esta salida suma a la siguiente salida, o sea, automáticamente se está retroalimentando. A medida que yo voy introduciendo datos, va procesando la salida al siguiente dato. Entonces, automáticamente todo se va procesando uno del otro. Entonces, realmente eso es lo que consiste los circuitos secuenciales. Bueno, ahora hablemos un poquito de la codificación de la información. La codificación de la información es el proceso por el cual nosotros, los humanos y los computadores, permite modificar una expresión o un mensaje a un código. Entre ellos se implementa mucho lo que son los números decimales 0 y 1. La codificación de la información la podemos ver en codificación binaria y codificación decimal. Entre la codificación binaria se representa en dígitos de 0 y 1 para codificar la información y está relacionada con términos de bit. La codificación decimal codifica en secuencia de 4 bits donde realiza operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, implementando sistemas de base 10. También tenemos la codificación hexadecimal. Esta codificación permite convertir el sistema binario. Gracias a ella realiza una numeración con base 16 y esas letras se representan en dígitos. Entonces, es cuando de pronto nosotros realizamos, digamos, un circuito de un número y automáticamente nos muestra lo que se refleja durante eso. También tenemos la codificación de texto. La codificación de texto o de caracteres, como podemos decirlo, es donde implementamos el lenguaje que utilizamos o el lenguaje natural
y es convertido ya sea en una secuencia, en una representación de sistema electrónica, entre otras. Entre ellas tenemos códigos de ASCII que emplea 7 bits y muchos códigos, porque el sistema de codificación del sistema está relacionado por muchos códigos. A continuación, la compañera explicará ahora los otros tipos de codificación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elizabeth y voy a hablar un poco de lo que es los otros tipos de codificación. Existen muchos otros tipos de codificación que utiliza el PC. Un ejemplo es las imágenes que almacena la memoria y se guardan manteniendo un formato codificado. Entre estos está la codificación RGB, Red, Green, Blue, que son los colores básicos, rojo, verde y azul. La cantidad de cada uno de los colores se puede representar mediante una tríada de valores 24, 36 y 97, como está la imagen aquí. También si la aportación de color es nula, se reconoce como 0, o si la aportación es máxima, el valor que tiene dependerá del número de bits de resolución del color. Si la aportación es de 8 bits, será de 255. O si es de 8 bits de resolución, cada color estaría definido por 24 bits, 8 bits por 3 colores, pudiendo obtenerse un total de 16.777.216 colores distintos, siendo una gran cantidad de colores. También la codificación RGB de 24 bits se le llama color verdadero, o en inglés True Color. También otro tipo de codificación es el sonido, ya que de la misma manera la CPU almacena la información en archivos que contienen de manera codificada la forma de la onda del sonido. O sea que el sonido también se guarda como una información. Esta información define con un número determinado de bits la amplitud de la onda en cada instante de tiempo. También hay una definición que dice que la resolución o profundidad del sonido es un número que indica cuántos bits o dígitos binarios, ceros y unos, se utilizan para representar cada muestra. La CPU. La CPU es la unidad central de proceso. Es el núcleo del computador, es la parte más importante que tiene el computador, porque ya que ahí se realizan los cálculos para todo lo que se ejecuta en el PC, donde se permiten interpretar y realizar las operaciones en el programa de software. Porque desde la CPU se maneja todo lo que se ve en el computador en sí. También los procesadores, que se le conoce como la CPU, todo lo que realiza el computador, han tenido una evolución. El Intel 4004 de 1971, que contaba con 2000 transistores y 700 Hz y con un tamaño de 4 bits. También está el Intel de 1982, que formaba parte del popular IBM. Tenía 124.000 transistores con 18 bits. La CPU también se compone por una unidad aritmético-lógica, la ALU, y la unidad de control unit. La ALU calcula operaciones aritméticas como son suma, resta, multiplicación, y lógica sí y o no, entre los valores generalmente 1 o 2 de los argumentos. O sea que la ALU es la que permite realizar las operaciones como de operaciones aritméticas, pero también permite hacer la toma de decisiones, como dice sí o no, hacer varias operaciones importantes. También se guardan como registros que son los datos en memoria almacenados, que tienen un tamaño de 16, 32 o 64 bits. Las memorias son veloces, se encuentran dentro de microprocesadores, allí donde guardan toda la información. También tiene como entradas operando sobre los que se realizan las operaciones y el código de la operación a realizar. Y como salida, el valor del resultado de la operación realizada. Entonces, esta es una de las imágenes que muestra cómo funciona la ALU. Tiene entradas, hace la operación que necesita y muestra el resultado por salida. La CU lee también y almacena los datos sobre los que opera la ALU.
decodifica las instrucciones y controla la ejecución de los procesos, detecta las señales de los distintos componentes del PC. La ALU y la CPU se conectan entre sí y a la memoria por medio de luces. Estas dos se conectan a la memoria. La potencia del cálculo de los microprocesadores depende de la velocidad para realizar las operaciones más básicas. Las capacidades de la CPU dependen del número de operaciones que es capaz de realizar en cada segundo. Entre más potencia tenga el microprocesador, va a tener más capacidad la CPU. La CPU debe interpretar cada una de las instrucciones y decodificar su contenido, traduciéndolas en las operaciones básicas que debe realizar. La CPU también incluye además un procesador para el cálculo numérico más complejo, llamado coprocesador aritmético. Tenemos un ejemplo de su imagen, lo que permite también reducir la carga computacional que debe soportar el procesador. La tarea que lleva a cabo el coprocesador es especialmente útil para llevar a cabo los cálculos que debe realizar la CPU. La carga o coste computacional es el esfuerzo o número de operaciones que debe realizar el computador para completar una tarea. También ahora vemos un conjunto de instrucciones que se llaman la SIG y la RIG, son procesadores. Entre este está el SIG, que tiene un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en el registro interno. Ejemplo de ellos es el procesador Intel o el procesador de Motorola. El RISC es un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores con las siguientes características. Tiene instrucciones de tamaño fijo y presentadas con un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. Entre los más destacados están PowerPC, DEC Alpha, ARM, entre otros. Aquí están sus imágenes como ejemplo. Características de la SIG. Tiene instrucciones de longitud variable. También dice que las instrucciones requieren múltiples ciclos del reloj para ejecutar. Predominan las instrucciones en dos operandos. También tiene variedad del direccionamiento de operandos. También dice que tiene múltiples modos de direccionamiento. También las características de las RISC son las siguientes. Dice que tiene un pequeño conjunto de instrucciones, son instrucciones simples, instrucciones de longitud fija y predominan las instrucciones que se ejecutan en un ciclo de máquina y el procesamiento de segmentos. Hasta aquí el tema como grupo. Muchas gracias.